Bien, volvemos a la segunda sesión. Les damos un segundos a los chicos para que puedan registrarse. Vamos a cambiar mi pantalla por acá o la vamos a alejar ahí, sí. Ok. Bien, ahí. Bien, ya están. ¿Cómo me escuchan, chicos? Diego, Denia. Se escucha bien, doctor. Perfecto. Vamos a darles unos segundos que estén ingresando los chicos para poder continuar. Bien. Bien, mientras se van conectando, recordemos que la anterior diapositiva nos hablaba de los requisitos o los elementos esenciales del contrato que Messineo nos exigía, ¿cierto? Esenciales, es decir, los requisitos como tal. Messineo, desde el punto de vista teórico-doctrinal, en materia de contratos, también establece que un contrato debe contener o puede contener elementos accidentales en el contrato. Es decir, puede contener ciertas condiciones, ciertos requisitos, pero que no siempre van a estar en todos los contratos. En cambio, los requisitos que nos muestra según su criterio, dice sí o sí debe cumplir, ¿no? Los elementos accidentales del contrato, según Messineo, son cláusulas que pueden estar o no pueden estar, ¿no? En un contrato, dependiendo del tipo de contrato, quiere decir, ¿no? No en todos los contratos puede estar, digamos, el elemento de la condición, el elemento del término, el modus, la cláusula penal o la famosa seña, ¿no? Van a existir determinados contratos que en su momento ustedes van a conocer, ¿no? En los cuales van a poder identificar si corresponde poner una cláusula de la condición, si corresponde una cláusula penal o no corresponde. Pero Messineo nos da, desde el punto de vista teórico-doctrinal, que un contrato podría contener elementos accidentales. Y en la práctica, chicos, en la vida real sí se utilizan estos elementos accidentales, ¿no? Por ejemplo, para quedar claros. A ver, acá, por ejemplo, Messineo nos habla de los requisitos esenciales. Él cita 7. Nosotros vamos a ver según nuestro código cuántos tenemos. Él dispone y establece que un contrato debe contener sí o sí estos requisitos. Y conforme el 491 en el término de la forma, nuestro Código Civil nos dice qué contrato se debe hacer por su forma en documento público y el 492 nos dice qué se debe hacer, qué se puede hacer por su forma los demás contratos. Y nos dice, lo pueden hacer en público o lo pueden hacer en privado. Bien. Fuera de ello, les decía que Messineo nos dice, además de los requisitos esenciales, pueden los contratos contener ciertos elementos accidentales. Es decir, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo, ¿no? En ese sentido nos cita la condición. Ejemplo, yo suscribo un contrato de venta con, con mi hija, ya, digamos, con mi hija, que tengo una hija mayor de edad, digamos, ¿no? No es mayor, todavía es pequeña. Y digo que le vendo el auto, le vendo mi auto, se lo doy en calidad de vendido, ¿sí? Y va a ser suyo, ¿sí? El contrato se va a perfeccionar con la condición que a fin de año
me entregue su título de egreso de la universidad. Ese contrato está condicionado a ser eficaz. ¿Cuál es la condición? Que a fin de año me entregue su título de egreso. Papá, he terminado mis estudios. Si me entrega su título de egreso a fin de año, ¿ese contrato vale o no vale? ¿Qué creen? Si cumple con la condición, ¿ese contrato va a tener valor o no va a tener valor? Va a tener valor, doctor. Va a tener valor, doctor. Exactamente. ¿Por qué? Porque va a cumplir con la condición. Y si no cumpliera con la condición, ¿ese contrato sirve o no sirve? No sirve, doctor. No sirve. Por eso la condición es un elemento accidental del contrato. ¿Pero qué es la condición? ¿Qué entendemos por condición? Ahí está. La condición es un acontecimiento o hecho futuro e incierto. Claro, te estoy diciendo, a fin de año, la condición es que a fin de año me entregues tu título de egreso, tu certificado de egreso. Es un acontecimiento futuro, ¿no ve? A fin de año. E incierto porque no sé si me va a entregar o no me va a entregar. Aún no está verificado. ¿Sí o no? Mientras tanto, ese contrato firmado con condición va a estar en suspenso, ¿cierto? A eso se llama, y lo van a ver más adelante ustedes, condición suspensiva de un contrato. Su eficacia, su perfeccionamiento, está sujeto a que se cumpla la condición. Si se cumple, se va a llamar condición cumplida, por tanto el contrato es eficaz. Si no se cumple, se va a llamar condición fallida, por tanto es como si el contrato no hubiera existido. Pero por condición de momento nosotros vamos a entender como aquel acontecimiento o hecho futuro e incierto. Esa es la condición, ¿no? Ahora, ¿por qué es un elemento accidental? ¿Será que puedo poner a ver en un contrato de alquiler de una casa o un departamento una condición que mantenga en suspenso el contrato, que mantenga suspendida su eficacia legal y el inquilino ya entre a vivir a la casa que le estoy dando? ¿Será prudente poner una cláusula de condición? No, doctor. No, no ve. ¿Cómo es eso? Le doy la casa, está entrando y estás con una condición que mantendrías en suspenso el contrato, pero ya está viviendo, como que no va, ¿cierto? Total. No, doctor, aparte estaría siendo incierto y eso no en un contrato de alquiler o anticrético, no. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, por eso Messineo les llama a estos elementos accidentales. Pueden estar en un determinado contrato, en otros no. A eso se refiere. ¿Listo? ¿Qué entendemos por término? También llamado plazo. Básicamente, a diferencia de la condición, es un hecho cierto. ¿Por qué? Porque si yo firmo, a ver, vayamos al contrato de alquiler, un año forzoso y uno voluntario, ¿conozco cuándo empieza y cuándo acaba o no conozco? Conoce. Conozco, ¿no ve? Es un hecho cierto, ya sé cuándo empieza y ya sé cuándo acaba. Por tanto, hay un plazo en el contrato. ¿Sí o no? Hay un plazo en el contrato. Ahora, el término plazo, aquí voy a poner la noción que le da Messineo, ahí está, momento del tiempo en el cual el efecto del contrato empieza. Término inicial es suspensivo y término final resolutor. Perfecto, es un hecho cierto, ahí dice. A diferencia de la condición, el tiempo o plazo o término es un acontecimiento cierto. Perfecto. En un contrato de alquiler anticrético, digamos,
¿Es necesario el plazo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, pues, si no abierto, pucha, van a ver en materia de contratos ustedes que, por ejemplo, el plazo máximo para, para fijar el término en un contrato de alquiler o arrendamiento, como le llama el código, es de 10 años. El plazo máximo que se puede suscribir es de 10 años, no más. Ahí se puede jugar 1 año, 2 años, 3 años, depende del acuerdo de partes. Van a ver también que en un contrato de anticrético, el plazo máximo para suscribir o por el que se puede suscribir un anticrético es de 5 años, no más. ¿Ya? Entonces hay un término, hay un plazo, claro, necesariamente. Pero a ver, pongan en un contrato de donación, un contrato de donación. Donar es más o menos como regalar, obsequiar, ¿no ve? El que dona entrega y no recibe nada a cambio. ¿Será que puede establecerse necesariamente una cláusula con término o plazo? No, doctor. No, pues como que no va, ¿no ve? O sea, te voy a No. regalar este bien, pero, a ver, te regalaré en el plazo de 2 años. No es de la naturaleza de un contrato de donación, ¿cierto? Que también prevé el Código Civil, que lo van a conocer más adelante ustedes el próximo semestre. Entonces, es también un elemento accidental, porque puede o no puede estar en determinados contratos. El modus, que de manera muy implícita lo utilizamos, porque es una presuposición desde el punto de vista doctrinal, Messineo sostiene, pese a la crítica que existe de otros autores, quiere decir el modo, la carga, el peso, no se sabe explicar, ¿no? Dice, es el modo porque aún no ha llegado el término de la condición y se da en contratos a título gratuito, digamos. ¿Cuáles son los contratos a título gratuito? Por ejemplo, la donación. Otro contrato a título gratuito puede ser eh, bueno, la donación en sus dos aspectos, manual y material, ¿no? Pero en nuestra economía procesal, en nuestro ámbito civil, según nuestro Código Civil, no utilizamos el elemento del modus como lo pretende Messineo, no lo hacemos. Lo que sí utilizamos es una cláusula llamada penal, que algunos han debido de ver en algún contrato, en algún documento, ¿no? Entonces, ¿qué es la cláusula penal? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la cláusula penal o no? ¿Escucharon, chicos, o no? No, doctor. Doctor, ¿es como el compromiso del deudor? Más o menos, más o menos. Fíjense, si retrocedemos a los primeros temas de la materia de obligaciones, siempre hago mención al artículo 291 en obligaciones porque sobre ese artículo gira todo lo que hemos visto. ¿Y qué dice en pocas palabras el 291? Dice que el deudor tiene el deber de cumplir y satisfacer la obligación y el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Lo que quiere decir que en cualquiera de los tipos de las obligaciones que hemos conocido, es decir, dar, hacer y no hacer, quien se constituya en deudor tiene el deber de cumplir, ¿cierto? El deber de cumplir. Y quien se constituya en acreedor tiene el derecho de exigir que se cumpla con la obligación. Perfecto. Un contrato un contrato de obra. Resulta que contratamos a un albañil, a un contratista, a un constructor, para que nos construya unos
unas 3 habitaciones ahí al fondo de nuestro domicilio. Ya, hagamos un ejemplo. El contratista hace su presupuesto y cualquiera sea la modalidad, ya sea mano de obra o u obra vendida, nos da el presupuesto total con todas las condiciones. Se fija un plazo para empezar y entregarnos la construcción terminada, ¿no? Y además se fija un plan de pagos, por decirle. A momento de suscribir el contrato le voy a dar un 20 o 30% y cada semana le voy a ir abonando según avance de obra. Perfecto. Pero, ¿qué me garantiza? Y él se pone un plazo de 4 meses para entregarme las 2 o 3 habitaciones. Pero la pregunta como abogados es, ¿cómo garantizo que este señor le cumpla a mi cliente? ¿Qué ocurre si no me entrega la construcción a los 4 meses? ¿Cómo puedo un poquito eh, obligarle, ¿no? Obligarle a cumplir en el plazo que se está conviniendo? Se pone una cláusula, doctor, que en caso de incumplimiento hay una multa. Una ¿Y qué se llama esa cláusula? cláusula penal Cláusula penal. Muy bien. También para le hacer cumplir. multa o le ponen sanción por incumplimiento, pero estamos hablando de una cláusula penal. Esta cláusula penal, en su esencia y espíritu, chicos, no necesariamente tiene el fin, tiene el objetivo de generarle algún aprovechamiento a la otra parte, en este caso a la parte contratante. No tiene ese objetivo. No dice, a ver, voy a esperar que este no cumpla los 4 meses, le impongo la multa por día de retraso de $50 y voy a ir descontando. No, no es ese el objetivo desde el punto de vista del espíritu de la norma, no es. El objetivo de la cláusula penal es obtener el compromiso de que sí o sí va a hacer hasta lo imposible para cumplir en el término pactado. Es una manera de presionarlo, es una manera de ojo al charque, como decimos, ¿no? Tienes un plazo, porque si no lo cumples hay una cláusula penal, hay una cláusula de sanción o multa. Es una manera de coaccionarlo a que cumpla en el término pactado. ¿Me dejo entender? No es una forma no tiene que ser una forma de aprovechamiento de la que la otra parte se pueda valer para descontar o sancionar. Por eso se llama cláusula penal. Si no me cumples, hay una pena, hay una sanción, hay una multa. Eso quiere decir. ¿Que puede funcionar en algunos contratos sí y en algunos contratos no? Claro que sí, no en todos va a haber una cláusula penal. Por eso, reitero, para Messineo es un elemento accidental y para nosotros también. Lo utilizamos. Lo utilizamos mucho dependiendo de cada contrato o del contrato que se vaya a faccionar. ¿Listo? La seña. ¿Qué es la seña? Que también lo utilizamos. ¿La seña llegaría a ser el adelanto, doctor? Exactamente. El anticipo que nosotros le llamamos. ¿Sí o no? Sí, para asegurar. Exactamente. Y la seña, cuando ustedes vean ya de manera bastante detallada y profunda la materia de contratos, que es bellísima, a mí me encanta contratos, ¿no? Porque aprendemos mucho. Van a ver que no es solamente darle un anticipo, un adelanto. Van a ver que el efecto jurídico de la seña puede conllevar perder esa seña o ganar el doble de esa seña. Y esta es una figura muy delicada porque supone una decisión expresa de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque dentro de la seña, cuando ustedes vean contratos, van a conocer las famosas arras, si no es que han escuchado antes. ¿Ya? El artículo 537 y el artículo 538 de nuestro Código Civil regula las arras en 2 clases: las arras confirmatorias y las arras penitenciales con respecto a la seña.
Es cierto que en determinados contratos, especialmente en los contratos preliminares, llamados contratos de compromiso o de promesa, ¿no ve? Una de las partes da una seña, da un anticipo para asegurar, como decían ustedes, para asegurar esa compra, para asegurar ese contrato. Pero ¿qué ocurriría que quien ha agarrado la seña, digamos un contrato de compra-venta de un auto, de un lote, ¿qué ocurriría si el que ha agarrado la seña, el promitente vendedor, se desanima al final? ¿Qué correspondería? Que me devuelva, ¿no? Me anticipo, ¿o no? Mm, no, que ¿No? pierda la seña, O sea, porque estaría perjudicando. al que me tenía que vender yo le he dado un anticipo, pero resulta que Ah, se desanima y me dice, tomate, devolveré, ya no quiero vender. ¿Le corresponde devolverme o no? sí, le corresponde devolverte y aparte tendría que llevar un cargo de consecuencia porque le está perjudicando. Ah, claro que me ha perjudicado. Sí, Por eso le di la seña, por eso le di el anticipo, para asegurar que le iba a comprar, ¿cierto? Pero resulta que en el contrato no puse nada. Sí puse que le di la seña, que en el plazo de tal le iba a pagar y él me iba a entregar todo firmadito, todo saneadito. Pero se desanima y me devuelve. ¿Y el perjuicio quién me paga? De pronto perdí otra oportunidad para comprar un bien similar. Ahí es donde entran las arras para poder no solo asegurar con el anticipo, sino también sancionar en caso de que se desanimen o incumplan. Las arras confirmatorias, por ejemplo, en el ejemplo que les doy, así de manera genérica les voy a decir, las arras confirmatorias suponen que yo le he dado el anticipo al vendedor y le he dicho que en 6 meses, él también me ha dicho que me iba a sanear los documentos. Bueno, en 6 meses yo le pago la totalidad del saldo y él me entrega el bien y la firma del documento lo hacemos. Pero cuando yo pongo las arras confirmatorias a esa señal, pongo que si él se desanima posteriormente a que hemos firmado el compromiso de venta, él me devuelve, pero me devuelve el doble. ¿Se dan cuenta? Si él se sí, desanima doctor. como vendedor, con arras confirmatorias me devuelve el doble. Entonces, Pero si yo soy quien se desanima, ¿qué pasa? Soy yo como el comprador que se ha desanimado. Pierde la seña, doctor. Pierdo el anticipo, la seña que le he entregado. Esas son, por ejemplo, las arras confirmatorias. doctor, entonces en cada contrato es mejor poner con arras confirmatorias Muy para buena, cualquier inconveniente. muy buena pregunta. La decisión, chicos, la decisión va a depender, ¿sí? Va a depender de su cliente. Pero ustedes juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes le tienen que asesorar y explicar a su cliente en qué consisten las arras, ya sean confirmatorias o ya sean penitenciales. Ambas tienen el mismo efecto. Pierde el que ha dado o devuelve el doble el que ha recibido, con ciertas características, pero ese es el efecto. Entonces, ustedes le tienen que hacer entender a su cliente qué supone suscribir un documento con arras. Le tienen que decir, a ver, señor, señora, a veces las personas dicen, no, y quisiera con arras, doctor. ¿Está segura? Sí, 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 sí. A ver, le voy a explicar en qué consisten las arras. Usted que tiene el deseo de comprar, va a dejar un anticipo. Por decir, estoy especulando. El bien vale $30,000 y usted está adelantando 10,000, por así decirlo. El plazo para el cumplimiento final del compromiso es 6 meses. Si usted, que ha dado el anticipo, la seña,
para asegurar esta transacción, este negocio jurídico, no cumple por alguna razón, pierde su seña. ¿Está segura que no hay posibilidades de que ocurra algo que impida que usted cumpla en el plazo? Si el cliente dice, sí, no se preocupe, está asegurado, perfecto. Es un candado de seguridad, las arras, pero que se puede convertir en boomerang porque el efecto puede darse la vuelta. Lo propio si su cliente es el vendedor. ¿Está seguro que quiere con arras? Porque si pasa algo y usted no cumple, los 10,000 que ha recibido se van a transformar en 20,000, el doble. Tú va a tener que devolver. Si el cliente dice, sí, estoy consciente, perfecto. Como abogados ustedes han cumplido. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante en estos casos explicarle al cliente. ¿Sí? Es muy importante. ¿Ya? Entonces son figuras, chicos, que en contratos hay que tener mucho cuidado. Pero enriquece su conocimiento. ¿Ya? Enriquece su conocimiento. Cuando estén seguros sus clientes de que no hay problema, doctor, doctorita, estoy consciente de todo, perfecto, 537 o 538. Pero si no, entonces en vez de la seña o en vez de las arras, aún haya un anticipo, puedo usar de pronto una cláusula penal, ¿sí o no? Si no cumplen el plazo previsto por día de retraso, sanción recíproca. Me es un poquito más viable, ¿sí o no? Sí. Todo va a depender del asesoramiento de ustedes hacia su cliente y la decisión final que tome su cliente. Ustedes cumplieron con haberle informado y asesorado de la manera más correcta. ¿Ok? Entonces, Messineo nos dice eso, fuera de los requisitos esenciales, de los 7 que establece, dice, también el contrato va a tener elementos accidentales. Nosotros usamos estos elementos accidentales a excepción del modus, ¿ya? Los demás los usamos, claro que sí, en determinados contratos. ¿Listo? Pero bien, ¿cuáles son los requisitos que nuestro Código Civil en el artículo 452 al 509 nos dice que debemos reconocer? Y ustedes ven en pantalla. Son 5. La condición y el término también lo utilizamos como requisitos accidentales. Los requisitos que nos exige el Código Civil boliviano son el consentimiento, la capacidad, el objeto, la causa y la forma. Y como elementos o requisitos accidentales tenemos la condición, el término o plazo. El tema de la seña ya está prevista en el tema de las arras. O sea que no se asusten si no ven la seña ahí como requisito accidental en el Código Civil. ¿Ok? Entonces, tenemos que manejar, cuando ustedes ingresen a materia de contratos, tenemos que manejar perfectamente, que no es nada nuevo para ustedes, porque en materia laboral también son iguales los 5 requisitos: consentimiento, capacidad, objeto, causa, forma. En materia comercial también son los mismos requisitos, ¿cierto? Con las diferencias de que unos, ámbito laboral, el otro, ámbito civil, que tiene mucha similitud con el ámbito comercial. ¿Ok? ¿Qué es el consentimiento? A ver, díganme ahora ustedes, ¿qué es el consentimiento? ¿Mm? El consentimiento es permitir o acceder a algo, doctor, que uno lo tiene por voluntad propia. Ya, Es algo que se acepta, doctor. perfecto, muy bien el aporte. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún criterio? Que no tiene ningún forcejeo, ninguna,
presión, si así se pudiese decir, es voluntario. Perfecto. Todo lo que me acaban de decir es útil para formar una definición. El consentimiento es la manifestación de la aceptación. Es el sí. He acordado, he consensuado, y llega el momento de ratificar ese acuerdo y digo sí, presto mi consentimiento. Y es cierto, el consentimiento tiene que ser voluntario, tiene que ser libre de cualquier presión, libre de cualquier dolo, libre de cualquier error. Ese es el consentimiento. ¿Cómo lo demostramos en un contrato? Siempre en la última cláusula, por lo general, ponemos de la aceptación, de la conformidad o del consentimiento. ¿Sí o no? Por lo general, siempre va en la última cláusula. Porque en la primera establecemos las condiciones del acuerdo, cláusula por cláusula, y al final ratificamos el acuerdo mediante el consentimiento, aceptación o conformidad. ¿Sí o no? Cumplimos Sí, con lo que dice el Código Civil. De ahí que el consentimiento, conforme verán en la introducción que estamos viendo de contratos en la materia de Civil 3, no vamos a llegar a ver detalladamente el consentimiento en cuanto a sus vicios. El consentimiento tiene vicios que pueden anular como requisito del contrato. Y esos vicios son el error, el dolo y la violencia. Por eso en los contratos de manera muy sutil se establecen, ¿no? Dirá usted que el vendedor de forma voluntaria, sin que medie presión, error, dolo en su consentimiento, ¿no ve? Determina vender el lote de terreno antes descrito a favor del comprador en el precio de tal. Entonces, lo estoy eximiendo de cualquier vicio que pueda tener. Y al final ratifican las partes al establecer el estampado de sus firmas y rúbricas. Es un elemento muy, muy importante. Por eso, siempre desde el punto de vista académico, usando el ejemplo del matrimonio, una de las preguntas, por ejemplo, que hace el oficial de registro civil es que si vienen ustedes de manera voluntaria o vienen obligados por alguna situación, ¿sí o no? Entonces, no, voluntario, perfecto. ¿Para qué? Para dar validez plena al consentimiento. Y ratifica nuevamente. Señor Messineo tal, ¿acepta usted por esposa a la señorita tal, prometiendo cuidar en la salud, en la enfermedad, tal? Sí, acepto. Está ratificando su consentimiento. Señorita tal, ¿acepta usted al señor Messineo para cuidarla? Sí, acepto. ¿Qué dice? Entonces los declaro marido y mujer. Vengan a firmar. ¿Sí o no? Ha habido un acuerdo, ha habido un consenso, han cumplido con requisitos y el momento de la celebración ratifican y prestan su aceptación. A eso se llama consentimiento. Si van obligados, ¿hay un consentimiento voluntario? No. no, doctor. Y esa obligación, obligar a alguien a consentir algo que no quiere, se llama violencia, se llama dolo. Y el error, dolo y violencia van a ser más adelante vicios del consentimiento. Y si el consentimiento como requisito del contrato tiene vicios, chicos, ¿sí? Si tiene vicios, ese contrato puede ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque el consentimiento, como decía uno de ustedes, no ha sido voluntario, ha sido forzado, ha sido violentado. ¿Ya? Eso lo van a ver de manera muy profunda en Derecho Civil 4. Con el segundo requisito, que es la capacidad, ustedes lo conocen perfectamente.
¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la capacidad? Doctor, ¿se podría decir que es la facultad que tiene una persona para contraer derechos y obligaciones? Exactamente. Típica y tradicional definición, pero correcta. ¿Cierto? Es la facultad que tiene una persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Es la potestad de obrar por sí solos. ¿Sí o no? Hacerme responsable de mis actos. ¿A qué edad se la adquiere? A los A 10. los 18 A los años. 18 años. Salvo una Emancipación. emancipación. Conocen perfectamente, ¿cierto? No hay mucho problema. Lo que quiere decir que un menor de 18 años no tiene capacidad para firmar un contrato. ¿Cierto o no cierto? Cierto, doctor. Entonces, si yo firmo un contrato con un menor de edad, estoy incumpliendo con respecto a la otra parte del requisito de la capacidad, ese contrato va a ser nulo porque no está cumpliendo con un requisito imprescindible. ¿Sí o no? Hay que tener. ¿Por qué creen ustedes que en la redacción de los contratos, en las generales de ley de las partes, es decir, en los datos que se copian de su carnet, se pone Aníbal Guzmán Medina, coma, mayor de edad, hábil por ley, con cédula número tantos, 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 soltero, estudiante, domiciliado en la calle Chapare, número 500 de esta ciudad, en lo sucesivo denominado el vendedor, digamos. ¿No estoy traduciendo su capacidad jurídica? Sí. Estoy poniendo mayor de edad, capaz jurídicamente, hábil por ley. Si tiene capacidad, está habilitado por la ley, ¿o no es cierto? Es cierto. Hay cosas que no se ponen por adorno en los contratos, chicos, sino es la base, ¿sí? La convicción de cumplir con cada uno de estos requisitos. ¿Cierto? Bien. No hemos corrido en el avance, pero creo que se está entendiendo lo que estoy queriendo transmitirles, ¿cierto? Entonces, estamos llegando al final de la segunda sesión. Muchísimas gracias por su asistencia y continuamos el día de mañana en la clase que nos toca. ¿Está bien, chicos? Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, chicos. Buenas noches a todos. Cuídense. Doctor. Chao, Buenas chao, noches, doctor. Doctor. chao, chao.